presencia en este lugar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tantas cosas, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Tantas cosas, Señor, que aún nosotros no hemos percibido, pero tú has estado obrando alrededor de nosotros. Gracias, Señor, porque tu misericordia es infinita, Señor, es tan grande que nos ha traído, Señor, a este lugar para poder ministrar nuestro corazón, ministrar nuestra vida, Señor, para poder, Señor, ser agradables delante de tu presencia, Señor. Porque tú anhelas, Señor, que estemos con un corazón dispuesto, con un corazón sensible a tu voz, que podamos escuchar a tu Espíritu Santo. Mira, Señor, todas las situaciones difíciles por las cuales mis hermanos, Señor, han pasado en este tiempo. Quizás muchos vienen con cargas, con preocupaciones, Señor, pero en este tiempo venimos a entregártelas a ti, Señor. No podemos seguir cargando, Dios, todo esto, sino anhelamos, Señor, poder estar libres en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor, para poder entender las cosas que tú nos enseñas, Señor, en todo momento. Gracias te damos, Señor, por cada persona, Señor, por cada familia representada en este lugar, porque sabemos, Señor, que tu obra se completa en cada uno de ellos, Señor, en nosotros. Te damos todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero que por favor vayamos en nuestra Biblia a leer lo que dice Salmos 103. Vemos que este Salmos es un salmo escrito por el rey David y es un salmo que tiene un objetivo como tal y es poder centrarnos a nosotros en nuestra vida. Se dice en algunos comentarios que el rey David escribió este salmo, no se sabe en cierta manera en qué etapa de su vida, no se sabe si era iniciando su reinado como tal, pero lo que sí nos dice la palabra es que era basado en lo que él ya había experimentado con Dios. Y vemos que David había pasado por diferentes situaciones. El hombre, conforme al corazón de Dios, había tenido un proceso en su vida, como usted y yo. Aquí nos damos cuenta que la palabra es tan real, es una palabra viva, es una palabra eficaz y no es una palabra de personajes de ficción, sino son personas de carne y hueso. El hecho de que David sea nombrado como el hombre conforme al corazón de Dios no quiere decir que sea el hombre perfecto. Usted ya estudiando la palabra se va a dar cuenta que tenía errores como padre, ¿cierto? Sus hijos, en cierta manera, era un desastre, tristemente. Las mujeres que él tenía, sus matrimonios también fueron difíciles. Entonces vemos que no era un hombre perfecto, pero aún así en medio de esto Dios le dice, eres un hombre conforme a mi corazón. Y es por la obra que hace el Espíritu a través de nosotros. Entonces si nos ponemos en esa condición, podemos vernos cuando nosotros nos vemos en el espejo, que es la palabra, no tanto en el espejo físico, sino en la palabra. Muchas veces podemos darnos cuenta las cosas feas que tenemos. Y quizás no las decimos a las personas que están a nuestro lado porque nos da vergüenza, ¿cierto? Entonces aquí nos damos cuenta que cuando nosotros venimos a la palabra debemos entender que nuestra condición no es de perfección. Y por esa razón es que es necesario vernos a la luz de la palabra. Porque cuando nosotros lo hacemos, la palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos perfecciona, la palabra es la que nos hace ese llamado de advertencia, estás mal. Por el camino que vas no es el camino correcto. Pero el problema está cuando nosotros no vamos a la palabra. Porque entonces, ¿en dónde nos vamos a ver? ¿Ustedes se pueden imaginar una semana entera sin ustedes verse en el espejo? Yo sé que todos aquí tenemos por lo menos un espejo en nuestra casa y antes de salir de nuestra casa siempre queremos ver qué hay cómo vamos, si vamos bien vestidos, qué tenemos en la cara, para poder salir bien. ¿Cierto? Ya como que nos vamos con el recuerdo de cómo salimos. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos?
Lo mismo sucede cuando nosotros no vamos a la palabra. Mire la importancia de entenderlo. Entonces vemos que cuando David escribió este salmo, lo hizo guiado por Dios. Amén. Entonces quiero que leamos lo que dice en el versículo 1 y el versículo 2. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Muestra la condición de nosotros los seres humanos. Muestra la necesidad real de usted y de mí de alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando, sobre todo si es una situación difícil, una situación en calma. No olvidar ninguno de sus beneficios. Y algo que es lamentable es que nosotros como seres humanos, cuando estamos bien, nos olvidamos muchas veces de lo que pasa y de lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Y esto es algo que nos lleva al alma. Porque como ustedes saben, en el alma está la voluntad, están las emociones, está el entendimiento, está el yo, lo que soy como persona. Entonces, es difícil porque uno dice, casi siempre uno es egocentrista, uno muchas veces es envidioso, siempre buscamos nuestro beneficio. Y si quiere saber por qué muchas veces nosotros buscamos nuestro beneficio y usted dice, no, pero yo no soy así, pues le quiero decir que sí. Un ejemplo claro y simple. Cuando usted se toma una fotografía, ¿a quién es la primera persona que busca? ¿Cierto? Uno no se pone a mirar, ay, ¿cómo quedó fulanito? No, uno mira, ay, no, qué pena, bórrenla porque elimine, tomen otra porque yo quedé mal. Así todos hayan quedado bien. Y si de pronto todos quedaron mal, pero yo quedé bien, no, esa sí déjela. O sea, en cosas tan chiquitas, nosotros nos damos cuenta que se muestra realmente cuál es la condición de nosotros como seres humanos. Esa es nuestra condición. Egoísmo, mi centro, mi orgullo. Y entonces vemos aquí que David está haciendo algo muy importante y es dándole una orden al alma de bendecir a Dios. Le está diciendo, bendice, alma mía, a Jehová. Reconoce quién es Dios. Reconoce quién es tu Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí está involucrando todo lo que nosotros somos. Porque nosotros en realidad somos espíritu. Tenemos el alma y vivimos en un cuerpo y muchas veces lo que nosotros pensamos y lo que mucha gente afuera cree es que nosotros solamente somos cuerpo, emociones, lo que yo quiero, lo que yo siento. Y por eso es que pasan tantas situaciones en este mundo. Por eso es que vamos desenfocados realmente de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso es tan importante entender que la fuente de vida que nosotros debemos buscar siempre debe ser lo espiritual. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Y yo le quiero felicitar en este tiempo porque usted tiene un anhelo en su corazón. Quizás usted dice, no, es que yo vine obligado por mi mamá, o me tocó venir porque me dijeron que si no venía tal cosa, o porque es que ya me tienen cansados que no he vuelto, que vengo de vez en cuando. Pero no, realmente hay una necesidad de nosotros como seres humanos de poder buscarle a Él, de poder anhelar. O sea, yo sé que cuando muchos de ustedes no lo pueden hacer, hay algo en su corazón muy profundo que dice, me hubiera gustado ir a escuchar la palabra. Y muchas veces no lo entendemos, pero esto realmente viene generado por Dios, porque es muy importante. Entonces aquí David empieza diciendo, bendice alma mía. Alma, por favor, recuerda quién es Jehová. Recuerda que todo lo que eres tiene que glorificar el nombre de Dios. Y hace una aclaración muy importante. Y no olvides, porque nosotros tendemos a olvidar lo que Dios hizo. Tendemos a olvidar porque muchas veces para nosotros no es importante esas pequeñas cosas que hace el Señor de sus beneficios. Y este salmo es impresionante porque este salmo muestra muchos de sus beneficios que lo vamos a ver en el versículo 3. Dice, Él es quien perdona tus iniquidades. ¿Quién es el que perdona tus iniquidades? Cristo, ¿cierto? Y está aquí recordando David, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Mire cuán importante es lo que Cristo hizo en la cruz.
Lo que Cristo hizo allí pagando ese precio tan alto, que fue llevar todas tus culpas allí en la cruz. Dice que Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo, Él es el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona favores y misericordia, el que sacia el bien de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace esto. Entonces Él está diciendo, mire cuán importante es nosotros poder recordar cada día qué es lo que ha hecho el Señor en la cruz, qué es lo que ha hecho el Señor a través de su muerte, a través de su sacrificio, porque su sangre nos limpia día a día, su sangre nos transforma día a día. No solamente sucede cuando usted va a los pies de Cristo, le conoce, tiene un encuentro real con Él, sino que esto es diario. La renovación de nuestra mente, la renovación de nuestra relación con Él, de nuestra intimidad, debe ser en todo momento, porque es necesario nosotros darle esa orden al alma de recordar estos beneficios. Quiero que veamos 3 pasos para direccionar nuestra alma a Dios de la manera correcta. El número 1 es consagrando nuestra alma a Dios. Bendice elevar nuestra alma a Él. Y vamos a ver por qué muchas veces nosotros no elevamos el alma a Él. Que esto es algo que nosotros debemos tener muy claro y presente. Hay muchos distractores en nuestra vida, hay muchas cosas en las cuales Satanás está interviniendo todos los días. Desde el momento que usted se levanta, aún durmiendo, Él está interviniendo de una manera impresionante y usted quizás no lo percibe, pero de pronto empieza a llegar a su vida el desánimo, de pronto empieza a llegar a su vida la incredulidad, de pronto usted ya no quiere saber nada de Dios, le molesta que le hablen, le molesta en alguna manera que le abren la palabra, le molesta muchas veces tener que ir a orar, le cuesta. Y estas son muchas de las cosas que no nos deja elevar nuestra alma a Él. Una de las principales, y es desde donde nosotros partimos, es porque no se ha aceptado a Cristo en el corazón. Entonces, el primer paso que nosotros debemos hacer, que ya yo sé que todos los que estamos aquí lo hemos hecho, es poder aceptar a Jesús en nuestro corazón, reconocer nuestra condición. Y me impactaba anoche que estaba leyendo la historia de cómo escribieron, cómo grabaron y escribieron la historia de la pasión de Cristo. Y es impresionante lo que sucedió alrededor de todo esto. O sea, mire, es que yo decía, Señor, tú eres tan grande que nosotros realmente tenemos nuestra mente tan pequeña. Y ellos empezaron a contactar los diferentes actores para hacer esta película. Y es una de las películas más vendidas. O sea, esta película superó todos los niveles. Una película religiosa que se presenta frente al mundo, ¿sí? Superó Matrix, superó todas estas películas que han sido emblemáticas allí en Hollywood. Y vemos que es impresionante lo que sucede cuando entendemos lo que ha hecho Cristo. Porque nosotros muchas veces lo enfrascamos, acepta a Cristo en tu corazón, pero no le damos el valor, la importancia, porque es que cuando nosotros hablamos de que una persona conozca de Cristo, estamos hablando de que Cristo es el que puede transformar la vida de esa persona. Estamos hablando de que Cristo es el que resucita a esa persona, porque esa persona está muerta. Esa persona está separada de Dios y lo único que le espera es el infierno. Y esta es una realidad que nosotros lo omitimos y no le ponemos ese sentido. Por eso aquí David está diciendo, realmente es ponerle sentido a lo que nosotros hablamos muchas veces. Y entonces escuchaba que cuando llamaron al protagonista para que hiciera el personaje de Jesús, fue como chistoso el tema ahí, pero él se sentía como confrontado. El director, Mel Gibson, le dice, usted tiene que saber algo, y es que quizás después de hacer usted este personaje, en Hollywood lo van a olvidar. Porque de alguna u otra manera que hay algo espiritual. El poder ir a hablar y plasmar la verdad en una película supera muchas estructuras y cosas que ha establecido el mundo,
porque es una manera muy importante de poderle llegar a la gente que no conoce la historia de Jesús. O sea que esta película era muy importante porque si usted se da cuenta es una de las películas que más se acercan a la verdad de la palabra, los que la han visto, y que uno dice es fuerte la película. Y dice él que él se quedó pensando y dijo, no, yo tengo 2 hijos, tengo mi esposa, y si no me, o sea, él se sintió confrontado porque estamos hablando de su carrera, estamos hablando de lo que él se había preparado, pero él dijo, no, un momento. Lo que no estoy segura es si él ya era cristiano, pero en ese momento él dice, un momento, ¿quién me dio el talento? ¿Quién fue el que me dio la capacidad de yo poder actuar? Dios. ¿Por qué no hacer esto? Y él se metió en el personaje, dice la historia, porque él cuenta su testimonio. Él se metió en el personaje y él lo único que decía, mi propósito es que la gente pueda ver a Jesús a través de mi personaje. Y ustedes no se imaginan todas las situaciones tan difíciles que tuvo que experimentar. Hay dos datos curiosos. Uno de esos es que sus iniciales son JC, Jesucristo. Y este hombre tenía 33 años cuando grabó esta película. O sea, eran cosas que uno dice, bueno, de pronto son cosas que coinciden, pero los propósitos de Dios son grandes. Y vemos que él durante el rodaje, para hacer un poco más corta la historia, estuvo a punto de morir. Perdió 42 libras, le dio hipotermia, se le deslocó su hombro cargando la cruz. En el momento que estaban lacerando, haciendo la escena que es la más fuerte de esa película, que es cuando están lacerando a Cristo, hubo un error de comunicación allí porque eran unos italianos con los ingleses y hubo un problema ahí de comunicación. El tema fue que lo laceraron literalmente, le hicieron una cortada en su espalda, 2 cortadas. Estaban cubriéndolo con una lata, pero en ese momento hay un error y lo cortan. Y él decía, lo único que yo podía pensar en ese momento era que yo merecía estar ahí. Mi condición de ser humano, yo merecía estar allí siendo golpeado, siendo lacerado, porque yo estaba entendiendo que yo era pecador. Y otra persona que en ese momento sí se aclara muy bien, conoció a Cristo, fue el italiano que personificó a Barrabás. Dice la palabra, dice él contando su testimonio, que en el momento donde se hace la escena y Jesús está frente a Pilato, en el momento que él desciende, cuando la gente le dice que crucifiquen a Jesús, dice la mirada de Jesús, porque yo vi fue a Jesús literalmente, rompió algo en mí. Él era ateo y ahora sigue a Cristo. Mire cómo Dios puede hacer cosas maravillosas. Y es eso la importancia que nosotros debemos de ponerle a nuestra vida. Usted no sigue a cualquier Dios, usted sigue a Cristo. Usted sigue al Dios que vino a salvar a la gente que está perdida. Usted un día estaba perdido, su condición, quizás nadie daba un peso por usted, pero el Señor lo dio todo, porque el Señor ve lo hermoso de usted. Entonces, como primer punto importante se parte de que acepte a Cristo. Y con esa intención es que nosotros debemos ir a predicar la palabra. Esa debe ser nuestra meta. Dice, como segundo paso, después de nosotros reconocer a Cristo, es que iniciamos un camino, iniciamos un proceso, iniciamos un andar, iniciamos algo especial con Él. Pero no estamos solos, porque uno muchas veces dice, Señor, pero es que tú no sabes la lucha que yo he tenido con esta debilidad, Señor. Tú no sabes de dónde yo he salido, de mi condición, de mi mamá, de mi papá. Venimos de una condición y con muchísimas maldiciones generacionales. Venimos cargando y arrastrando en nuestra vida muchas de las condiciones de nuestros padres. Pero el Señor dice la palabra que si el Hijo verdaderamente libertare, ¿cómo es? Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Es aquí donde nosotros podemos entender que cuando venimos a Cristo, nosotros no estamos solos. Dice la palabra, y yo enviaré a otro consolador. No los dejaré huérfanos. Entonces nuestro andar no es solos. Nuestra lucha, como dice la palabra, que no es contra sangre ni carne, sino contra esas potestades, esas huestes espirituales que están de día y de noche dañando nuestra mente, dañando nuestro corazón, afectando nuestro ego, afectando quizás lo que a usted más le agrada. Podemos nosotros combatirlo a través del Espíritu Santo. Y esto es algo que nosotros debemos entender, porque muchas veces tenemos contristado al Espíritu de Dios. Tenemos al Espíritu Santo en un lado, tenemos al Espíritu Santo allí. Sí, es que dicen que tenemos el Espíritu Santo, pero ni le conocemos.
No permitimos que Él interceda por nosotros, como dice su palabra, con gemidos indecibles. No permitimos que cuando nosotros vamos a orar allí en el secreto, decirle, Señor, aquí estoy. Habla a través de mí. Sino que llegamos con la queja. Llegamos diciendo, Señor, mira lo que me está pasando. Mira, Señor, la condición. Míralo cómo me trata mi esposo, mi esposa. Mira cómo, y solamente la queja. Y no permitimos que el Espíritu de Dios sea quien nos guíe hasta en la oración. Entonces nos damos cuenta que no solamente, el primer paso es aceptar a Cristo, quien vino a transformar nuestra vida, pero la obra se perfecciona en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Estamos alimentando el Espíritu? ¿O estamos llenos de distracciones? Distracciones temporales y fijas a corto y mediano y largo plazo. Yo no me imagino a Satanás con sus demonios, planeando cómo destruir su vida día a día, con todo lo que hace en el mundo, generando miedo, temor, inseguridad, alejándonos de la palabra, alejándonos de la relación con el Espíritu Santo, aumentando ese anhelo de llenar nuestra vida con todo lo que nosotros muchas veces hacemos, permitiendo que el pecado que está en nuestra vida crezca, alimentando todo nuestro egocentrismo. Entonces vemos que hay muchos distractores y estos son artimañas de Satanás, lo cual cumplen un propósito destructivo a nuestra alma. Y precisamente una vez hablando con el pastor Jorge, aquí presente, hablando con el pastor Jorge, él decía, hay una cosa y es que hay personas enfermas del alma. Y eso yo no lo sabía hasta ese día que lo escuché a él decir ese concepto. Y yo dije, yo me fui pensando y le decía después a mi esposo, ¿enfermedad del alma? Sí, hermanos. Ese es el propósito y una de las cosas que utiliza mucho Satanás. Porque cuando nosotros permitimos que el alma domine nuestra vida, y como les decía inicialmente, nosotros somos espíritu. ¿Qué es lo que debe controlar nuestra vida y realmente lo que Dios quiere llevarnos? A que nuestra vida espiritual sea la que tenga el control de todo. Pero muchas veces nosotros estamos enfermos del alma. Cargamos diferentes situaciones. El Señor viene y nos dice, mire, ustedes ya son libres. Yo ya pagué el precio por ustedes, pero nosotros decimos, no, yo quiero seguir cargando esto, yo quiero seguir cargando la amargura, quiero seguir cargando la falta de perdón, quiero seguir cargando todas estas situaciones que siguen destruyendo mi alma. Entonces nos damos cuenta que uno de los propósitos, como les leí anteriormente, es destruir nuestra alma. Y la palabra, si usted ve algunos versículos, habla de la palabra, que el alma muere en pecado, cuando no se acepta a Jesús, con diferentes situaciones, cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestras emociones, en nuestras relaciones, que es una de las cosas que más luchamos como personas, en la relación, en nuestro matrimonio, en la relación, en nuestro hogar. Allí realmente es que nosotros somos desnudados delante de Dios, o sea, Dios conoce todas estas situaciones. El alma quiere hacer lo que está en ella. Y esta no es la forma correcta. Mira lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos, lejos de mí. ¿Qué pasa cuando nosotros permitimos que el alma nos gobierne? Nos alejamos de Dios. Esto en ningún momento me acerca a sentirme más amada. Ay, es que yo quiero que a mí sí me traten bien, es que yo quiero, porque eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que quiere nuestra alma. Dice que estamos lejos de Dios y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, no es más que letra, pero una letra muerta, una letra que no vive en nosotros, que le ha sido enseñada. Nuestra alabanza a Dios no solamente debe ser de labios, sino que debe ser con nuestro estilo. Tiene que ser una realidad, tiene que ser una vivencia, tiene que dar fruto. Porque dice en Santiago 2:17, así también la fe,
si no tiene obras, se muestra, es muerta en sí misma. O sea, aquí está queriendo decir, si usted no vive lo que aprende, usted no está haciendo nada, está muerto. No tiene esa comunión con Dios. No ha entendido realmente a lo que Dios nos ha llamado. No está viviendo realmente lo que Dios quiere que viva. Por eso el Señor hacía un llamado al pueblo de Israel. Este pueblo está lejos de mí porque su boca es la que me adora, pero su corazón no está ni cerquita a mi presencia. Su corazón nunca ha estado en mis propósitos, en los propósitos del ser humano, sino solamente apariencia. Solamente apariencia, mandamiento de hombres. La fe sin obras es muerta. Muchas veces nos equivocamos en la manera que nos vamos a acercar a Dios. Muchas veces nosotros vivimos y quizás llevamos 5, 10, 20 años equivocados, viviendo una vida falsa, viviendo una relación que no existe real con Dios, viviendo solamente apariencias. Y Dios no es el que está siendo engañado, dice que somos nosotros, porque dice su palabra que engañoso es el corazón. El corazón a nosotros nos engaña, Dios no es engañado. Pero ahí dice en ese versículo, pero ¿quién lo conoce? Solamente Él. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, podemos romper todo muro, todo esquema y podemos decir realmente ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida? ¿Cuál es la forma como nosotros debemos actuar en las diferentes situaciones? Y también hay algo que escuchaba y que me impactaba mucho, y es que ahora en este tiempo el cristiano ha guardado la vida en cajas. Entonces aquí está mi vida cristiana, aquí está mi vida en matrimonio, aquí está mi vida en mi trabajo, y en cada lugar se pone una máscara. En cada lugar actúa de acuerdo a cómo la gente quiere que usted actúe. Entonces, si me encuentro con mis amigos, pues vamos a hacer lo que mis amigos quieren. Si me encuentro con mi esposa, pues vamos a hacer, y quizás allí es cuando nosotros no hacemos lo que dice la palabra de amar, sino sencillamente de buscar mi bien propio. Y cuando vamos a la iglesia, levantamos las manos bien alto y adoramos a Dios y decimos, Señor, qué bueno eres. Y es allí donde el Señor dice, tu corazón está lejos de mí. Tu corazón no me busca como yo quiero que me busque. Y cuando hablamos del contexto de lo que sucedía con el pueblo de Israel, era que allí sí era un ser completo. No es como ahora, porque eso es a lo que el mundo nos ha querido llevar, a comportarnos de acuerdo al contexto en el que nosotros estamos. Por eso dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, porque lo que sucedía en ese tiempo, dando el ejemplo, digamos, de Pablo, cuando Pablo fue y conoció a Jesús, no fue que cambió su vida de ver las cosas frente a Dios, sino que cambió toda su vida. Tanto que pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido. Y entonces allí decía, cuán importante era ver que cuando una persona conocía a Cristo, realmente impactaba todas sus áreas. Toda su vida. De esta manera lo veían los judíos. No eran en cierta manera como nosotros lo manejamos. Si yo profeso fe y no llevo una vida correcta delante de Dios, ¿de qué me sirve, hermanos? ¿De qué nos sirve? El alma es muy propensa a olvidar lo que Dios hace, por eso aquí se hace énfasis en que nuestra alma bendiga al Señor y no olvide sus beneficios. Y uno de los primeros beneficios, como les compartí anteriormente, es que Él es quien perdona todas tus iniquidades. Así como tú te portes, el Señor te perdona. El Señor no está con un dedo acusándote diciendo, mire, caíste. El Señor al contrario dice, si el justo cae 7 veces, 7 veces lo levantará. Mire qué lindo es el Señor. Y cuán infieles somos nosotros. Cuán infieles. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando también de mí. Cuán infieles. ¿Cuántas veces hemos olvidado realmente sus beneficios? Ahora, después de ver un poco la condición en la que estamos usted y yo,
porque esta es una condición en la que nosotros estamos todos los días. O sea, el propósito de Dios es que nosotros crezcamos, que nosotros avancemos, que cuando usted se alimente de su palabra, no se siga alimentando de leche, sino que usted empiece a masticar eso sólido que el Señor quiere hacer en su vida. Usted empiece a entender que lo que el Señor ha establecido y ha escrito en su palabra es con un propósito de que usted crezca, de que usted siga avanzando hasta llegar a la estatura de Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Estamos en una preparación, estamos preparándonos para ir a encontrarnos con Él en la eternidad. Y no podemos seguir dando vueltas, como estuvo el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. Dando vueltas, escuchando las voces que no querían escuchar, que no deberían escuchar. Hasta el último momento estuvieron escuchando esas voces. Cuando llegaron los espías y se dieron cuenta de que esa tierra que el Señor les había hablado era la tierra real. Era la tierra donde habían uvas gigantes, donde había leche, donde había todo lo que el Señor le había prometido. Pero muchos vieron el obstáculo. No, pero es que allá hay gigantes. Es imposible, o sea, no. ¿Y qué escuchó más el pueblo? El pueblo abrió sus oídos a lo negativo. Y eso es lo que sucede con la iglesia. Nuestra alma está hambrienta de eso. Y muchas veces nosotros nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos de eso. Por eso nuestra condición de alejarnos de su palabra, por eso nuestra condición de olvidarnos de lo que realmente es la palabra. Ya viendo un poco nuestra condición, ¿cómo podemos lograr el cambio en nuestra vida? ¿Cómo podemos lograr ese cambio? Todo lo que hagamos debe ser enrutado a Dios. Entonces, si usted tiene en un cajón su vida cristiana y su vida diaria en su trabajo, lo tiene separado, únalo. Empiece usted a entender que así como usted, esto es una responsabilidad de nosotros como cristianos, porque el Espíritu nos ayuda. Aquí el Espíritu Santo no es que haga todo por usted, no es porque no tenga la capacidad, al contrario. Es porque Él nos ha dado una libertad, que es el libre albedrío de decisión propia. Dice la palabra que Él nos ayuda. También Él pone el querer como el hacer. Pero ¿en quién está la decisión? En mí. En mí está la decisión. Todo lo que hagamos debe ser enrutado a Dios, llevando una vida en cambio, siempre. Aquí es donde debemos entender que el Espíritu de Dios es el que se une a nuestro espíritu para que le podamos adorar en espíritu y en verdad, recordando que a través de Cristo vino la reconciliación entre el hombre y Dios. ¿Todos están aquí? ¿Aquí? Desconcentramos un poquito. Entonces vamos a ver algo muy importante. Y es que tenemos, como les hablaba de lo que hacemos nosotros como seres humanos, que es dividir nuestra vida cristiana de acuerdo a lo que debe ser una vida real con Dios, debe ser una relación real con Dios en todas las cosas, porque Él nos ayuda, Él nos ha reconciliado con Dios. Entonces vemos aquí no, está más adelante. Me estaba adelantando un poquito. Vemos que el Señor busca verdaderos adoradores. Y no es confundir que adorar es cantar. Porque uno muchas veces dice, es que la adoradora Jennifer, la adoradora Esperanza. Pero no, la palabra va más allá. La palabra habla de una vivencia, de una vida real con Dios. Como segundo punto, alabemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Y no estoy hablando de cantar gritando, porque el pueblo de Israel lo hacía, pero Dios le está diciendo, ustedes están lejos de mí. Estamos hablando de que haya ese esfuerzo en nosotros. Tenemos herramientas fundamentales, el Espíritu nos ayuda, Dios coloca el querer como el hacer, pero está en mí el renunciar a lo que yo quiero. Y algo muy sencillo, lo digo porque es algo que vivo y que me cuesta muchas veces en el matrimonio. Que mi anhelo no sea que Él me complazca a mí, sino que yo lo complazca a Él.
Y hermanos, cuán difícil es hacerlo cuando no recibo una respuesta de Él. Sino que al contrario, veo, no estoy diciendo que Él sea así, sino es un ejemplo. Aclaración. Lo estoy crucificando acá. Que Él, digamos, diga, yo le diga, amor, no sé qué, y que Él me diga de una manera tosca, me trate feo, un ejemplo. ¿Sí? Que yo vaya y le lleve la comida, lo atienda, y me diga, eso está horrible, eso está feo. O no agradezca. Nosotras las mujeres tenemos esa capacidad de sacar conclusiones antes de. ¿Y por qué lo llevo a eso? Porque es difícil. Es difícil tener que bajar nuestro ego y decir, bueno, no esperaba eso, pero lo voy a seguir haciendo. Y muchas veces yo le digo, Señor, pero ¿cómo hago? Porque me cuesta, o sea, no se lo merece, es lo que pensamos muchas veces. No se merece ese trato, no se merece eso que estoy haciendo. Y es porque allí estamos involucrando realmente lo que nosotros queremos. Pero cuando nosotros empezamos a romper estructuras que nos han vendido en el mundo y empezamos a doblegar lo que yo quiero, mi yo, mi ser, mi ego, lo que yo anhelo, y digo, está bien, voy a renunciar a eso y hoy voy a hacer otro esfuerzo más, aunque no reciba lo que debo recibir. ¿Sí? Lo que humanamente debería decir. Si usted se porta bien, pues reciba el bien. Pero cuando no sucede eso y yo sigo avanzando, empieza a suceder lo espiritual realmente en tu hogar. Y cuando usted se da cuenta, que es mi meta, porque no hemos llegado a esa meta, es que las cosas pasen naturalmente guiadas por Dios. Es que realmente Él pueda percibir, o mi pareja, o mis hijos puedan percibir que lo que yo estoy haciendo es agradar a Dios y no al hombre. Porque cuando yo enfoco mi mirada de agradar a Dios, de agradar al hombre, quito la mirada de agradar a Dios y me equivoco. No se lo merece. No es lo que yo debo hacer. Yo no me merezco esto. Yo me merezco respeto, me merezco amor, me merezco palabras lindas, pero realmente cuando yo entiendo de ese amor incondicional, de lo que me habla la palabra, empiezo a romper argumentos que Satanás ha metido en mi hogar para dividir, para separar, para dañar, porque él entiende y él es muy hábil, y él entiende que cuando empieza a destruir una relación, no solamente es la relación la que está destruyendo a mis hijos. Está destruyendo una generación de la cual Dios tiene propósitos. Y mira, hermano, no nos equivoquemos, que muchas veces por nuestro egoísmo, por nosotros pensar qué es lo que nos merecemos, nuestros hijos sufren, el corazón de nuestros hijos se daña, solamente por buscar lo que nosotros queremos, solamente por complacer esta alma, que quiere solamente lo terrenal, nuestro ego. Entonces, esta es la manera correcta de alabar a Dios con todas nuestras fuerzas. No es quien más duro cante, es quien más obedezca a Dios. Nuestra alma se distrae y nuestros pensamientos están en tantas cosas que debemos darle una dirección, como lo dice David. Bendice, alma mía, a Jehová. Ese debe ser tu objetivo. Bendice, alma mía, a Jehová con todo su ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Si quieres tener razón para bendecir a Dios, no olvides esos beneficios. Desde el principio que partíamos de que Cristo pagó ese precio por nosotros. No alabanza superficial, sino una alabanza completa, en espíritu, con todo nuestro ser. Dice en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el punto donde Dios nos quiere llevar a nosotros los seres humanos. Y si usted recuerda, también allí en el Nuevo Testamento el Señor Jesús lo dice, teniendo una charla con los saduceos y los fariseos, donde están hablando de la resurrección, hablando un poquito del contexto. Y vemos que en ese momento uno de ellos le dice, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Porque quería tentarlo. Pero el Señor le dice, y amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas
tus fuerzas. A ese punto es al que Dios quiere llevarnos a nosotros, a que nosotros amemos al Señor con todo nuestro ser, con todo lo que somos, porque el Señor nos ha hecho imagen y semejanza de Él. El Señor no nos hizo un alma porque sí, para que tuviéramos una lucha, sino porque era necesario que nosotros también sintiéramos, que nosotros también nos esforzáramos por manejar, controlar, dirigir todo esto que quiere en cierta manera desordenarnos. Y no está mal sentir, no está mal tener voluntad, porque es necesario para el ser humano tener voluntad, es necesario tener entendimiento. Y si no, entonces, ¿qué seríamos? Robots, como los clones que están inventando, sin sentido. El Señor todas las cosas las hace completas, pero el propósito de Él es que nosotros nos direccionemos en la forma correcta. El alma mismo de la persona puede ser un obstáculo o impedimento para ofrecernos al 100%, ya que hay exceso de conocimiento, orgullo, altivez, el cual no da libertad al yo de adorar libremente y permitir que el Espíritu Santo fluya en mi vida. En otras palabras, mi alma muchas veces es tropiezo de realmente yo empezar a crecer en Dios. Mi alma muchas veces es, y mi carne, porque esto va relacionado, muchas veces es el tropiezo de yo poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuál era el problema de la mujer samaritana? Sus deseos, el poderse sentir satisfecha, el poderse sentir amada, ¿sí? ¿A cuántos no les gusta sentirse amados? A todos nos gusta sentirnos amados. ¿Y qué pasa? Ella iba en busca de eso. No podía ser una verdadera adoradora, porque tenía su mirada puesta en eso, en satisfacer su vida, en satisfacer los anhelos de su corazón. Esa necesidad tan grande que nosotros tenemos que solamente puede ser llenada con Dios. Solamente con Él, hermanos. Si nosotros pensamos que una persona me va a llenar, nos vamos a equivocar. Por eso es que existen los divorcios tan rápido, porque estamos enfocados de una manera incorrecta. Pero le damos gracias a Dios que Él nos ha dado su palabra, que Él nos ha dado su verdad y que Él nos está diciendo, no es eso, no es una persona, no es una cosa, no es una situación, no es una condición, quizás económica, quizás en mi trabajo, no es, soy yo. Dios, el que realmente puede llenar nuestra vida. El Espíritu Santo nos ayuda a adorar a Dios. Veamos lo que estábamos hablando ahorita, que era Juan 4, 23 al 24. Dice, mas la hora viene y ahora es. ¿Cuándo es? Hoy. Mas la hora viene y ahora es. El encuentro que estaba teniendo esta mujer samaritana era el momento donde ella se iba a convertir en una mujer adoradora. Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Veamos el complemento tan grande aquí en la palabra. Se estaba encontrando con Jesús, con su Salvador. Se estaba encontrando con la promesa que se había hablado en sus antepasados y que habían llevado a actuar a ella de una manera diferente, porque ellos estaban equivocados. No, si se adora en este monte es el correcto, si se adora de esta manera es el correcto. Pero entonces Jesús le está diciendo, ahora es el momento donde yo voy a abrir tus ojos, ahora es el momento donde yo voy a revelar la palabra a tu corazón. Y este es el tiempo donde el Señor nos está llevando a entender realmente que este es el momento donde Dios quiere que tú y yo iniciemos una verdadera adoración. Porque lo que estaba haciendo Jesús era presentándose delante de esta mujer como usted y yo, con muchas debilidades, necesidades de conocer a Jesús. Y cuando ella conocía a Jesús, iba a ser conectada con el Padre. Pero no solamente conectada con el Padre, sino con ayuda del Espíritu Santo iba a poder adorar a Dios realmente. Porque también el Padre tales adoradores busca. Dígale a la persona que está a su lado, ¿usted quiere ser un adorador? Eso es lo que busca el Señor, un verdadero adorador. Ay, pero es que usted no sabe las luchas que yo tengo, hermana. Usted no sabe las situaciones tan difíciles que he tenido que pasar. Pero aquí el Señor nos está diciendo que si usted está dispuesto, el Señor te puede ayudar a ser ese adorador. ¿Cuántos creen eso?
Solamente su Espíritu Santo nos puede ayudar. Solamente su Espíritu nos puede empoderar realmente. No hay ninguna otra forma de hacer esto. Para nosotros poder sobrellevar esta lucha, porque no es fácil. No es fácil luchar con la carne. Yo no le estoy diciendo que sea fácil y que nos olvidemos. No, le digo que cuesta. Cuesta tener que amar aunque nosotros no recibamos ese amor. Cuesta tener que dar lo contrario de lo que hemos recibido. Y muchas veces decimos, ay, recíbalo. Es lo que usted ha sembrado en mí. Recíbalo. Muchas veces le decimos al hijo, usted no me respeta, pues reciba de lo que usted no ha hecho en mí. Y eso es nuestro vocabulario, como muchas veces nosotros nos comunicamos y no estamos transmitiendo la gracia, no estamos transmitiendo el perdón, estamos solamente transmitiendo lo que hay en nuestra alma, lo que hay en nuestro corazón. Porque la palabra dice que lo que abunda, de la abundancia del corazón, habla la boca. Como usted se expresa, como usted es dura con su hijo, con su esposo, con su mamá, con su papá, quizás fue abandonado, quizás fue rechazado desde el vientre y todo esto lo percibió su alma. Y queremos dar de lo que nos dan. Como alguien que me decía, ojo por ojo, diente por diente. Es que se porta así conmigo, entonces yo también. Porque nuestro corazón está lleno de eso. Pero el Señor nos está diciendo aquí, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y mi invitación en esta mañana es que desde hoy, esta es la hora de que usted empiece a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Aquí no está diciendo adora al Padre en alma, adora al Padre en carne, no está diciendo adora al Padre en espíritu, porque la manera como nosotros nos comunicamos con el Padre es a través del Espíritu. Por eso es necesario nosotros entender cuán importante es alimentar nuestro espíritu, que ese sea nuestro foco, porque cuando nosotros entendemos cuál es el principio de Dios, podemos agradarle a Él. Nuestra vida va a ser más fácil en cierta manera, vamos a poder crecer a medida que el Señor quiere que nosotros crezcamos. El Señor ya no quiere más gente durmiendo. El Señor no quiere más gente lejos de su corazón. El Señor quiere un adorador en espíritu y en verdad. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es la conexión de nosotros con Dios. El objetivo debe ser siempre Él. En esta adoración interviene la persona, la cual es exaltada y quien da la exaltación en un momento íntimo y público al mismo tiempo. Porque al conectarnos con Dios, entramos en su presencia y a la vez esto se ve reflejado. Aquí no hay hipocresía, aquí se ve realmente una adoración, una relación que yo tengo con Dios. Voy en la mitad, hermanos. Bueno. Voy a tratar de ser, que me quedan 3 minutos. Haciendo lo que quiere, haciendo lo que Dios quiere. Tercero, recordemos el primer punto, que se me perdió. Acá está. El primer punto es consagrando nuestra alma a Dios. El segundo punto es alabemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Y el tercer punto, haciendo lo que Dios quiere. Ser conscientes de mi gran necesidad de Dios y reconocer mi condición. ¿Cuántos lo han hecho en esta mañana? O sea, yo sé que ahí mientras estamos hablando, mientras estamos explicando un poco los puntos, porque a mí también me pasa, cuando la palabra empieza a ser hablada, yo digo, uy, Señor, me falta esto. Uy, Señor, qué lucha. Esto también, o sea, mi gran necesidad de reconocer mi condición. Para que Dios me restaure y redima mi condición de pecado a través de su Hijo Jesucristo. Él ya lo hizo, pero es necesario renovar, como lo dice en Romanos 12. Como estábamos hablando de la renovación, de la restauración personal, cuando esto sucede, empieza a suceder algo muy natural, que es el hablar. Y empieza Dios de alguna u otra manera a traer gente que tiene esa gran necesidad de Él. Como un imán, y usted dice, ay, ahora qué le digo a esta persona, hable de lo que Dios ha hecho en su vida. Y si no ha hecho nada, búsquelo. Porque el Señor se ha hecho mucho, pero nosotros no nos hemos percatado, no le hemos dado la importancia a lo que el Señor ha hecho. La evangelización, dando la palabra a otro,
Esta es una manera de hacer lo que a Dios le agrada. Hermanos, no callar. Dando la palabra a otros, eso hace que nuestra alma alabe al Señor. Él se siente alabado. El mismo Señor Jesús lo hizo con la mujer samaritana. Si Él no le hubiera hablado a esa mujer nunca hubiera conocido de la verdad. Y la gente que escuchó a esa mujer, que es el vivo ejemplo, ella reconoció su condición. El Señor le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¡Ah! Señor, pero ¿cómo pudiste darte cuenta de esta? ¿Acaso eres profeta? Le decía ella. Pero después de ella darse cuenta, su condición, en la manera como ella había vivido toda su vida, dice la palabra que ella después fue a hablar a otros. Ella no se quedó con la palabra. Y si usted se da cuenta, todas las personas que tuvieron ese encuentro con Jesús en ese tiempo, salía a hablar lo que Jesús había hecho. Jesús hizo un milagro, Jesús me dio la vista, Jesús perdonó mis pecados. ¿Usted se puede imaginar la mujer que iba a ser apedreada por toda esta gente? El Señor le dijo, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Yo no creo que esa mujer se fue a la casa y nunca salió. No, yo creo que ella fue y dijo, ese Jesús que predica en las calles, ese Mesías que predica en las calles, no me juzgó, me perdonó, me dio una oportunidad. Y ese es el Jesús que nosotros necesitamos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y lo que está sucediendo en este tiempo es que si usted no está hablando la palabra, si usted no está compartiendo lo que Jesús hizo, es porque realmente su relación con Él no es una relación verdadera, es una relación de religión. Está viviendo algo que cree que está viviendo, pero no está teniendo una relación con Dios. ¿Cómo callar la verdad? ¿Cómo callar cuando hay algún beneficio para la gente? Siempre queremos contar, mire lo que está sucediendo allí, vaya que ya también para usted hay. Pero muchas veces nosotros, ay no, qué pena, es que pensarán que soy muy religioso y nos callamos. Entonces, hablar la verdad siempre. Él se siente alabado y halagado cuando hablamos de Él. ¿Cuántos se sienten contentos cuando dicen, ay, es que mire, en cierta manera a uno le gusta? Mire Daisy cómo trabaja de bien allá en el colegio. ¿Cómo más Jesús, que hizo algo tan grande, que fue dar su vida por nosotros, el ir a hablar a esas personas que necesitan de Él, sirviéndole? Cuando estamos dispuestos en la casa, en el barrio, en la iglesia, estamos precisamente leyendo si Jesús fuera alcalde y allí nos enseña de cómo servir. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como iglesia nos enfrascamos y adquirimos una burbuja para no salir de allí. Él vino a dar su vida en rescate de muchos. Y viene a mi mente en este momento algo. Cuando vino el Pentecostés, yo sé que Dios tenía un propósito, porque ellos estaban encerrados, ¿cierto? Al principio cuando Jesús es crucificado, nos cuenta la palabra de lo que sucedió. Eran seres humanos, tuvieron temor. ¿Y qué hicieron? Se escondieron, ¿cierto? Y empezaron a orar. Nosotros somos seguidores de Cristo, pero si salimos nos van a matar. Pero sucede algo, y es que en los planes de Dios estaba que hubiera persecución. Si no hubiera existido la persecución, la iglesia se hubiera quedado en 4 paredes, porque así somos los seres humanos. Y muchas veces Dios tiene que permitir cosas tremendas en un país, en una nación, en una familia, para realmente nosotros direccionar nuestra mirada a Dios y decirte, ese no es el camino, no es por donde tú vas. Y eso fue lo que sucedió con la iglesia del Pentecostés. Tuvo que ser removido toda esa situación y tuvieron que salir dispersos. ¿Y qué pasó? Que el Espíritu los llevó a hablar para que muchos fueran convertidos. Vemos que Dios es tan grande, Dios es tan maravilloso, que usa todas las cosas para bien de nosotros. Y el versículo con el que quiero terminar, con el cual Dios nos quiere llevar en este tiempo, está en Marcos 12:28. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti en esta mañana? 2 cosas que Él se lo dijo allí a ellos. Aquí está. 2 cosas importantes en las que resume todo lo que les he dicho.
Dice la palabra que acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel al Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Diga conmigo, el Señor uno es. Entonces el Señor está diciendo, recuerden que Dios solamente es uno y solamente hay un Dios verdadero y es al Dios que sigue usted y al Dios que sigo yo. Ahora, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Número 1. Si de pronto se le olvida todo lo que he enseñado, quiero que tenga presente estas dos cosas. Ama al Señor con todo tu corazón. No es una casualidad que el Señor nos llevara a hablar del corazón. El Señor anhela hombres y mujeres conforme a su corazón. Y aquí resume lo que es el alma, lo que es nuestra mente, lo que es nuestras fuerzas. Porque como dice Pablo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor está pidiendo de ti el alma, el corazón, tu mente, lo que estás guardando en tu mente y tus fuerzas. ¿En qué centras tus fuerzas? Pero el Señor no se queda ahí. Y lo que me llama la atención es que Él no explica en ese momento, sino que Él lo une y dice en el siguiente versículo. Y el segundo es semejante. Aquí empieza Dios a romper todo argumento humano y empieza a decir realmente lo que es importante para Él. Está haciendo una semejanza. Está comparando y diciendo, así como ustedes aman al Señor con todo su corazón, con toda su mente, ahora yo les digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. El primero, amen al Señor, hermanos. Amemos al Señor con todo nuestro corazón. Y el segundo, amas a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que estos. El versículo 32, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad nos has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y le suma el escriba, amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Y cuando estudiamos esto con mi esposo, porque precisamente vamos a enseñar el mismo tema, yo le decía, es tremendo ver cómo Dios hace un paralelo y muestra que la misma manera, porque la palabra nos dice, si usted no ama a su hermano, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ha visto? Si usted no puede darse por su hermano, porque aquí estamos hablando del prójimo, estamos hablando de la pareja, estamos hablando de los hijos, estamos hablando del compañero de trabajo, estamos hablando de nuestros padres, de nuestros hermanos. Aquí no hay una limitación, no está diciendo solamente a su familia ame. No, está hablando de nuestro prójimo. Entonces aquí el escriba está reconociendo, claro, si nosotros realmente obedecemos estos dos mandamientos que en otro pasaje dice, ahí se resume toda la ley, o sea, todo lo que Dios ha mandado de amar a su padre, de amar a su madre, de no matar, de no dañar, de no destruir, está diciendo que estos dos mandamientos se resumen de todo lo que es la ley. O sea que el Señor ama la obediencia, y vuelve y nos lo repite aquí. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Obediencia. Dice el pastor, no se maten la cabeza. Amen a Dios y amen a su prójimo. Eso es lo que quiere el Señor llevarnos en esta mañana. Yo no sé cuál es la lucha, con qué persona usted en este momento tiene dificultades, porque hay cosas que hemos guardado en nuestro corazón y nos cuesta perdonar. No sé, de pronto su niñez, de pronto la relación que usted ha tenido con sus padres, con su mamá, aún con personas, mire lo tremendo que es esto, aún con personas que ya no están. Y tenemos guardado en nuestro corazón esas heridas y tenemos todas estas situaciones que son difíciles. Yo no sé, Señor,
¿A qué conclusión lo ha llevado usted? Pero analice esta palabra. Y ya como conclusión, lo que el Señor Jesús nos habla aquí, eso que solamente hay un Dios, el cual debemos amarle con todo nuestro ser y hacerlo manifiesto amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Cuando el Espíritu nos guía a bendecir a Jehová y accedemos en buena sintonía o con buena decisión, vamos por el buen camino. Pero cuando me impulsa y no lo hago, o cuando ni siquiera tengo la necesidad, soy un desobediente. ¿Cómo? Con amor, con perdón, supliendo al necesitado, siendo buenos, no gozándonos del sufrimiento de los demás, ayudando y sirviendo al prójimo. Y yo le invito en esta mañana que usted pueda ponerse sobre sus pies y dele gracias a Dios. Porque si el Señor a usted le está pidiendo en este tiempo que lo ame con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo lo que es usted, es porque el Señor ya lo amó a usted. Él no pide algo de lo cual Él ya nos ha dotado. Él no pide que tú avances sin que Él te esté guiando. Tenemos todo en nuestras manos. Tenemos toda nuestra ayuda. Y empieza ya a hablar con Él. Dile, Señor, gracias por lo que has hecho. Empieza ya a hablar con Él y dile, Señor, gracias. Voy a tomar otros 5 minuticos ya para ir terminando. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tú viniste a transformar, Señor, los corazones. Dile, Señor, gracias, porque aunque mi corazón sea duro, Señor, como un corazón de piedra, tú has venido, Señor, a darme un nuevo corazón, como dice en Jeremías, o como decía David. Crea en mí, Señor, un espíritu recto dentro de ti. Crea en mí, Señor, un corazón nuevo, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, en esta mañana, oh Dios. Mira, Señor, tu pueblo te anhela, tu pueblo te desea, Señor. Hay un anhelo profundo en sus corazones, Señor, de agradarte. Señor, tú conoces las luchas que tenemos aquí, porque tú también fuiste hombre, pero tú venciste al mundo, Señor. Por eso tú nos dices, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, enviaré a otro consolador, que aunque nuestro corazón, Señor, sea lastimado, podamos ir delante de tu presencia, Señor, a que tú nos ayudes, Señor, a que tú nos guíes. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti, Señor. Aquí estoy, Dios. Y quiero darte gracias, Señor, por tu presencia y por tu amor, oh Dios. Eres bueno, Señor. Ayúdalos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Que nuestros ojos estén puestos en ti, Señor. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a amar, Señor. Te lo pido, Jesús. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dile, Señor. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dile de nuevo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dale un fuerte aplauso en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque solamente tú eres bueno. Y que nuestra alma, Señor, no se canse de darte gracias,
Gracias, Señor, por tus beneficios. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Señor, por tu espíritu que está en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres real, porque tú eres el Dios a quien adoramos, Señor. Te damos muchas gracias, oh Dios. Eres digno y glorificamos, Señor, tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.